y puse mi banderita, oh my God, ¿y ahora qué sigue? A medida que pasa el tiempo, tienes cada vez más cosas que te llevan a pensarlo 2 veces antes de tomar una decisión, cualquiera sea la decisión. Diferente, pero esos 22, 23 años, literalmente con $700 a mi nombre, vendí todo lo que tenía, luego que tenía el televisor, lo que sea, y dije, ok, nos vamos a Estados Unidos. Yo siento que es como una carta de da lástima de que, ay, pobrecita, es mujer y es latina. Algunas personas lo tomaban como, pero si te está yendo muy bien, o sea, ¿por qué cambiarías algo? Esto es lo que yo quisiera, o esto es lo que muchas otras personas quisieran. Mira, es momento de tomar esa decisión, es momento de dar ese salto, hacer el cambio, y es como, o tú lo haces, o yo te voy a empujar, pero ¿de qué va a pasar? Va a pasar. Yo te estoy dando la oportunidad de que tú tomes la decisión, pero si tú no la tomas, va a pasar. Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. Y como pueden ver, estamos en un espacio diferente. Estamos acompañados de una querida amiga, una mujer que yo admiro, que este episodio lo van a amar. Es que ya lo sé que lo van a amar. Y primero que nada, bienvenida Claudia. Qué felicidad tenerte por acá en este espacio. Normalmente cuando tenemos invitados, a mí me gusta que la persona sea quien se presente del ámbito, de la manera como tú lo quieras hacer, en especial para aquellos que este episodio de podcast sea la puerta a conocerte y saber quién eres por primera vez. Así que te doy el espacio, cuéntanos un poco de quién es Claudia. Ay, gracias, Pamela, la verdad, encantada de estar acá. Y bueno, creo que todos tenemos muchas etiquetas. Durante el podcast probablemente salgan varias, pero yo creo que si tendría que presentarme, me presento como una mujer que ha dado muchísimos saltos de fe durante todos estos 42 años. Que no se notan por ningún lado, por cierto. Y creo que desde ahí empieza mi historia de una mujer que ha dado saltos de fe, que ha dado saltos con mucha convicción y que ha navegado diferentes evoluciones, ya no le llamo yo reinvenciones, evoluciones, desde migración hasta cambios de carrera, a elegir caminos distintos. Entonces yo creo que vayamos por ahí y luego vamos a ir desenmadejando el coso y llegar a todas estas etiquetas de lo que hago actualmente. Mira, me encanta, y precisamente esta es una de las razones por las que me gusta que los episodios con invitados empiecen así, porque he llegado a tener personas que de entrada nos dan un resumen, y todas las respuestas son válidas, por cierto, pero he tenido invitadas que nos dan un resumen como: yo estudié esto y esta fue mi carrera, hice esto, hice lo otro. He tenido personas recientemente que es como: mira, yo antes de cualquier cosa soy un ser humano y estas son mis cualidades. Entonces me gusta ver esa diversidad de presentaciones con cada una de las invitadas. Particularmente una de las razones por las que me emociona tenerte acá el día de hoy es porque una de las cosas que conscientemente quiero seguir atrayendo a mi vida, ya esto es en ámbito personal, es más, entre comillas, ovejas negras, si se quiere, quienes no siguen el camino lineal, o que quizás, como yo he llegado a compartir en este espacio, hasta cierto punto seguían cierto camino lineal de, bueno, el trabajo y el título y esto, y por las diferentes razones de la vida, llegaron a un punto y a un nivel de conciencia que dijeron: ¿sabes qué? Voy a hacer lo mío, voy a hacer lo propio. Para llegar a ese punto de divergencia y de voy a construir mi propio camino, y vaya que lo has hecho y lo continúas haciendo, me gustaría que nos comentes un poquito de esa Claudia que empezaba primero como inmigrante, porque así como lo mencionaste anteriormente, y es algo que nos une, así como muchas de las mujeres que han estado en este espacio, y siento que es importante recalcarlo porque como que ya se ha normalizado tanto de que tantas de nosotras seamos migrantes. Eso no quita todo lo que conlleva una migración, eso no quita todo lo que conlleva dejar el hogar y básicamente hacerse una vida en un país como este, que es los Estados Unidos. Cuéntanos un poquito de esos primeros pasos de Claudia en este país, trazándose
quizás un camino más convencional, si se quiere. Totalmente, porque yo creo que hasta el proceso de migración es tan diferente para cada persona, y yo diría que el mío es bastante poco común. Y hablemos de eso. Aproximadamente a los 22 años, 23, decidí migrar sentí, y empecemos a la identidad de la persona. Me encanta mucho hablar de identidades, es algo que trabajo muchísimo con clientes, pero la identidad de la Claudia, 22, 23 años, sentía que no tenía las oportunidades en su país, sentía que le quedaba chico, se sentía ahogada, asfixiada. Y yo diría que era una Claudia que hasta es el mismo tipo de coraje y valentía. Obviamente ahora te lo piensas 3 veces porque hay mucho que perder, pero a los 22 no había nada que perder. Y yo creo que cuando a veces hablo con personas y cuesta mucho más migrar mientras más pasan los años. Totalmente. Y la perspectiva es totalmente diferente. Pero esos 22, 23 años, literalmente con $700 a mi nombre, vendí todo lo que tenía, luego que tenía el televisor, lo que sea, y dije, ok, nos vamos a Estados Unidos. Fue bastante difícil. Obviamente no voy a entrar en detalles personales, pero las cosas que yo rescaté, porque me importa mucho que la gente, tal vez si en algún momento estás pensando migrar, fue que yo creo que para mí no había no había, ¿cómo se dice? Esto funciona porque funciona, no había plan B. O sea, o es esto o es esto. Para mí fue eso, es como el hecho de saber que no tenía, para mí era o funciona Estados Unidos, o no había otra opción. Y esa mentalidad de saber que, es que sí puedo regresar a Perú para mirar, no tengo para qué ya regresar a Perú, no hay nada en Perú realmente para mí. Fue la que me hizo tomar decisiones totalmente tajantes y acelerar la ruta para mi carrera profesional o para mi definición de éxito en ese momento. Entonces, cuando yo emigro con esta mentalidad de no hay plan B, funciona plan A, una de las decisiones más tajantes que yo tomé fue dejar de hablar español. Fue súper interesante porque yo sabía que necesitaba aprender inglés. Yo sabía que si me seguía metiendo tal vez en un entorno completamente hispano, iba a demorarme más. Y era como que yo necesito entrar al college, necesito entrar a la universidad, necesito transferirme, necesito hacer el trabajo en Manhattan. Y perdón, pequeño inciso, cuando tú te vienes para acá de Perú a Estados Unidos, directamente llegaste aquí a New York. Llegué a Nueva York y luego me pasé a Nueva Jersey, porque en New Jersey decidí, otra segunda cosa, yo creo que es muy peruano, muy sudamericano, somos muy recurseros, digamos, en mi país. Entonces, la creatividad de poder decir, ¿cómo llego a esto? Tal vez no se me abre la puerta, pero me tiro por una ventana y encuentro tal vez un hueco por la chimenea y ponernos creativos. Entonces usé mucha creatividad y estudié mucho en términos del sistema. Y eso fue muy importante. En 2 o 3 años estudiar el sistema. No puedo pagar una universidad en Nueva York, pero sí podría entrar a una universidad que es un Targeting School en Jersey, que se requiere para yo ser residente de Jersey. Además de eso, la parte del idioma fue interesante porque al dejar yo de literalmente casi hablar español, o sea, hablaba con mi círculo más cercano 1 o 2 veces a la semana, y papá, suficiente. Y hacer esta inmersión me ayudó mucho a poder aplicar, poder transferirme rápidamente, poder terminar la carrera y inmediatamente hacer una transición al corporativo en Manhattan. Ahora, mirando en retrospectiva, fue bastante tajante. Sí, y a esa edad, o sea, tú tenías ese nivel de claridad, ni siquiera viéndolo por fue lo correcto o lo incorrecto. Y fue difícil. O sea, de verdad que requiere mucho valor y mucho criterio en ese punto de tu vida, decir, esta es la decisión que me va a llevar a largo plazo a las metas que yo tengo. Exacto, y no fue de la noche a la mañana, porque ahorita mirando en retrospectiva yo te puedo decir, sí, lo hice rápido. Somos 7 años todo este proceso, de primero de poder ser residente, de poder hablar el idioma, de poder aplicar al Community College. Hice 1 año y medio en Community College, estudié el sistema, con convalidar directamente a la universidad pública, estoy en Rutgers, y es un targeting school. O sea, hacer todo este research y decir, esta es la ruta donde voy a endeudar menos, donde voy a igual sacar un título universitario, y además de eso tengo posibilidades a
a poder trabajar en Manhattan porque los recruiters van a targeting schools. Claro. Entonces, todo esto fue un periodo mientras trabajaba. No, Para poder. O sea, me quito el sombrero. Wow. Fueron años difíciles, pero para mí siempre fue, no hay plan B. This works. Porque funciona. Okay. No, qué increíble. Y ahora, mirando en perspectiva, y por eso lo dije al inicio, en ese momento mi definición de éxito era terminar la universidad. Y ahí quiero tocar un tema que probablemente, por favor, creo que a todo migrante le ha pasado. Había mucha comparación mirando hacia atrás y decir, todo el mundo en mis círculos allá afuera están más en tiempo, están haciendo más cosas, y yo tengo que retroceder casi 5 años en el timeline de la vida. Ahora ya con los años, llevamos 18 años en este país, te das cuenta de que tenía una razón de ser y que no estaba atrasada, estaba en el momento específico para mí, perfecto para mí. Pero hubo mucho de compararme y también, quiera o no, usaba esa comparación para que sea esa llama de lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Okay. Ahora llegamos al plot twist. Fun fact. El plot twist es que esa definición de éxito no era mía. Y una vez que llegué ahí y puse mi banderita, oh my God, ¿y ahora qué sigue? Y realmente esto era lo que yo pensaba que era éxito y se abre otro capítulo más. Pero todo eso duró unos 6 o 7 años aproximadamente. No, mira, primero y de nuevo, y yo siento que, así como hicimos ese pequeño énfasis en el valor que conlleva emigrar, en el punto que sea, haya sido hace unos años, recientemente, es un proceso, pero también yo siento que es importante agradecerle y reconocer a las versiones pasadas de nosotros, sobre todo en esa época, como dices tú, uno como que no se la pensaba tanto. No es que uno no tuviera conciencia de los pasos importantes que estaba dando, pero como dices, a medida que pasa el tiempo, tienes cada vez más cosas que te llevan a pensarlo 2 veces antes de tomar una decisión, cualquiera sea la decisión, y en ese momento es más como, mira, sí lo hago. O sea, yo he llegado a hacer la reflexión de, en mi caso, como que la semillita de venirme a los Estados Unidos, a mí me empezó como a los 16, 17 años porque tenía con quién llegar, y fue que se presentó la opción de, bueno, de la familia, si alguno de los primos se quiere ir a estudiar a Nueva York, llega, y a mí fue como que me dijeron, me voy. Pero yo o sea, si a mí me mostraban un 5% de esto es lo que va a conllevar migrar y esto es todo lo que te va a pasar, yo digo, mira, no sé, déjame pensarlo 3 veces. Exacto, así que en ese momento yo digo, mira, menos mal, Dios bendiga la inocencia y el no saber qué es todo lo que va a venir después. ¿Sabes que ahora que hablas esto? Siento que también hay una intuición. O sea, para mí, y te voy a hablar, la Claudia de 22, 23 años, cero espiritual, cero iluminada, cero todo, la más mundana de todo. Y gracias, yo siento que parte de haber entendido lo mundano es que me permite hacer el trabajo que ahora, que ya hemos evolucionado. Pero en ese momento, lo único que yo podría decir que sí tenía contacto era con mi intuición. Como esta sabiduría interna, pero ni siquiera sabía el nombre, era como... A pesar, por eso fue la decisión del plan B. Fue como, no hay plan B. Y porque tenía esa convicción interna que era así. De, esto va a funcionar, o sea, tengo que irme, como que, y eso ahora con los años mira atrás, eso es intuición. Sí. Y gracias, digo, bendecida esa Claudia que siguió esa intuición. Sí. Porque cuando te pones a pensar, la vida sería totalmente distinta. Son esos momentos en los que es camino B, y tu destino cambia completamente. Totalmente. Y de nuevo, agradecer que tuviste ese nivel de claridad, pero también, o sea, ¿cuántas personas conscientemente pueden decir, así no se supiera como que el nombre de la definición exacta, pero cuántas personas realmente pueden decir que a los 22 es como, sí, yo me sabía escuchar, yo escucho mi voz interna, es como, yo creo que en mi caso, que estoy empezando a los 30 y todo, ahorita es que estoy como, tengo que escucharte más voz interna, así que ya tuvieras ese camino recorrido, ¿verdad? Que ayuda un montón. Pero volviendo un poco a lo que es el camino recorrido, haces todo este análisis que también, en mi caso, yo tuve la oportunidad también de estudiar acá y más bien yo siento que años después es que vine a entender cómo funciona este sistema y de nuevo yo trato de alejarme de bueno o malo o correcto o incorrecto porque cada quien tiene su camino por caminar, valga la redundancia, pero cuando te das cuenta de lo que realmente conlleva la línea educativa en este país,
yo siento que uno, por lo menos fue mi caso, y no sé si en tu caso fue igual, al principio uno viene con el voy a estudiar en Nueva York, o sea, un título de esto me va a abrir las puertas en cualquier lado, y en mi mente yo pensaba que iba a tener una preparación similar, si no mejor, a la preparación, por ejemplo, en el sistema educativo en términos universitarios en mi país. Y cuando yo vine a hacer la comparación de otras personas que estudiaron psicología, que de lo que yo me gradué, y yo veo de que ya va aquí, yo pagué mucho dinero, mucho tiempo, mucho todo, 4 años y medio, y no es que puedo empezar a ejercer de ya puedo ver pacientes, no es de que ya puedo abrir el consultorio, no, esto fue un básico en comparación a lo que le ven en los países de uno y tener como ese choque de me vendieron, o sea, el sueño que yo me compré no es el que era, ¿sabes? Me encanta que hables de esto porque aquí viene esta parte de no es que yo estudiara, la carrera que yo elegí estudiar era contabilidad. Okay. Y había una razón para esto. Okay. Acá viene creo que la diferencia en el approach. En mi caso es, yo llego a Estados Unidos porque yo quiero hacer dinero. Tenía que ayudar a mis padres en Perú, ayudar a mi familia. Y estaba sola, o sea, esto es algo my own. Y entonces para mí fue como, ¿qué me gusta? Me encanta el arte, me encanta escribir. En ese momento ahora digo, sé que se puede vivir de eso, pero en ese momento es como, pero ¿en qué soy buena? Y era muy buena en números. Entonces dije, y agarré literalmente, hice una búsqueda, en internet no había ChatGPT, y ¿cuáles son las carreras? Si acaso había Google. ¿Cuáles son las carreras donde hay más porcentaje de contratos? O sea, donde te van a reclutar. ¿Tú hiciste tu estudio? Yo hice un estudio, o sea, porque tuve que esperar 2 años para esa primera residencia en New Jersey. Durante esos 2 años, mientras ahorraba, trabajaba, iba viendo como que... y esa carrera era una de las más high. Enfermería dije, no, yo me desmayo con sangre, esa no funciona. Y había muchas certificaciones extras, pero accounting era segura. Entonces agarré y me fui en esa ruta de frente. No era lo que me fascinaba, pero al entrar en accounting, lo que pasó, y acá viene ese plot twist. Yo pensé que iba a ser una contadora, y yo ya en el año donde tenía que hacer las pasantías, o sea, estaba en una universidad que es súper diversa, hay una ciudad universitaria, 1000 estudiantes, y obviamente, primero que el porcentaje de latinos que estaban en business school era muy pequeñito, y me acuerdo que primero encontrar representación era bastante difícil. Yo literalmente hangueaba con las asiáticas súper inteligentes y las hindús, y eran mis besties y chanconas, todas estudiosas. Pero yo no estaba sacando esa pasantía que yo quería. Y era como aplicaba a las Big Four, o sea, también tenía mi eso como quiero ir a una Big Four, y nada de eso estaba sucediendo en esos meses. Y yo recuerdo en esa época, y lo digo totalmente siempre abierta, yo no tenía dinero, entonces literalmente yo me iba a los clubs de la universidad para comer. Como, dan pizza, genial, ¿qué club? Hay maneras de resolverlo, ahí sí tienes que ser recursivo. Acá no falta la comida. Eso sí, un slice de pizza por algún lado te dan. Y entonces en la universidad, mientras yo trabajaba, estudiaba, estaba en este club, y había un club de finanzas que para poder acceder tenías que estar en este tercio superior. Y una amiga de mis amigas de estudio me dice, preséntate al club de finanzas, vamos, dan todos los miércoles pizza y traen a empresas a hablar sobre carreras. Y yo, mira, pongo, finanzas no me interesa, pero bueno, me dan mi pizza, me puedo hacer mi tarea y por ahí escucho algo interesante. Y ahí fue donde literalmente me cambia la vida, porque en una de estas tantas sesiones entra a un banco de inversiones y una recruiter mira mi perfil y me dice, literalmente me dice, nos encantaría invitarte a este bootcamp, es para diversidad. Y diversidad en una industria de finanzas significa o eres mujer, que es el 20%, eres cualquier minoría latina, ya van 2 de puede ser gay o no, esa es la que me faltaba, esa no era, pero esa es una cosa que pequeño inciso y entender lo que es diversidad. Sí, yo creo, no sé cómo habrá sido tu experiencia con esto, yo al principio lo sentía, o sea, como que en mi cabeza ese tema de diversidad es como en los países de uno, como todos somos iguales, todos somos marrones, por ahí unos más blanquitos, pero todos somos iguales. Sí, pero aquí al principio yo decía como que, yo siento que es como una carta de da lástima de que, ay, pobrecita, es mujer.
y es latina. Y ya después cuando le cambian el chiste, es una pieza que si la sabes jugar de manera inteligente, es como, yo no estoy engañando a nadie. Yo soy mujer, yo soy inmigrante, yo sé otro idioma o todas las otras categorías que quieran poner, ¿por qué no lo voy a utilizar para mi ventaja, sabes? Y acá te voy a decir algo muy interesante, porque yo aprendí de ese término de la carta de diversidad cuando entré a esa universidad grande. Porque tú tienes que, o sea, te das cuenta. Sí. Definitivamente te das cuenta, especialmente en la escuela de negocios. Y lo que me encantó de esto es que literalmente quienes... en este bootcamp, es un bootcamp de diversidad. ¿Qué es un bootcamp de diversidad en Wall Street o en banca de inversiones? Básicamente, estos recruiters se van a todas las target school de todo Estados Unidos y necesitan sacar una cuota para dar oportunidades a gente que... Y fíjate, acá también parecía como interesante. No es que yo esté compitiendo solamente con latinos, estaba compitiendo con mujeres de Ivy League, pero porque son mujeres, ellas jugaban la cuota de diversidad. Entonces, bueno, inocente Claudia, ¿no? Cuando se presenta a yo pensé que era una conferencia, me van a pagar todo, voy a Nueva York un par de días. No, era una carrera de 2 días en las que tú tenías literalmente que tenías un reloj al frente y tenías que demostrarles en 2 días. O sea, era como una competencia. Eran 100 personas, esas 100 personas elegían a los 20 grads de diversidad del banco completo. Cuando me explican, y yo, pero yo quiero ser contadora, pero me explican lo que ganaba alguien en banca de inversiones. Y tú, podemos hacer un segundo degree de finanzas el último año, no hay ningún problema. Los números. Me encantan los números. Pero fue muy interesante porque ahí te das cuenta, y eso también es algo muy importante, que lo que ellos estaban buscando, y realmente lo que buscan las empresas, no es tanto tu degree, es todos los skills que tú tienes. Yo no sabía pitchar ni un stock, literalmente, en ese bootcamp, pero tenía habilidades que de por sí por ser migrante, o de por sí por estar ya trabajando y todo esto y liderar, salí con una propuesta de trabajo para la pasantía, que era básicamente mi carta para Wall Street, y después de esa pasantía me quedé, ya tenía el trabajo asegurado el último año en la universidad con un salario de 6 cifras. Entonces, eso fue. Ahora, esos 2 días no dormí, tenía que ponerme al día en todo lo que había pasado en el 2008, porque yo no sabía nada de finanzas. ¿Qué pasó no sé nada. Pero bueno, eso fue como, diría, en esos 2 días cambia como mi trayectoria, y me doy cuenta que lo que yo había estado empujando, que era accounting, no era lo que iba a hacer, que se me había abierto otra puerta. Y también aquí viene otra enseñanza muy importante: estar abierta a esas otras puertas y no dejar de obsesionarte por una que no se está abriendo. Y si yo me hubiese obsesionado de decir, no, lo que yo quiero es accounting, no hubiese ido a este bootcamp, que realmente era una oportunidad para ingresar en una industria en la que no sabía nada, pero fui y dije, ¿sabes qué? Voy a probarlo. Yo creo que tal vez la Claudia de 20 años no lo hubiese hecho porque estaba insegura, pero la de 20, casi 30, que ya estaba terminando la carrera, era como, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me digan que no. Eso. Mira, es que has tocado tantos puntos buenísimos, y otra de las razones por las que quería tenerte acá, yo siento que sobre todo ahorita nos encontramos, o al menos yo lo he llegado a vivir así en los últimos meses, y te he llegado a contar un poco de esto. Yo siento que ahorita uno está en una fase que es casi como, o es un camino o es el otro, o haces el corporativo, el 9 a 5, el estable, o haces el emprendimiento. Y para mí, yo siento de que hay diferentes maneras de hacerlo, y no necesariamente tiene que ser el uno o el otro, sino cómo tú te forjas tu propio camino. Y yo siento que allí, primero es importante eso que tú mencionas de, está bien que tengas ese objetivo principal, o donde tú sientes que mira, ahorita yo me estoy perfilando en este camino, voy tras este objetivo, pero no significa que es solo ese el único camino disponible, o que solo hay una manera de hacerlo. Y sí siento que la parte de la apertura es muy importante, sobre todo porque a veces en esa apertura llegan oportunidades que tú no tenías previsto, ni siquiera sabías que existían. A lo mejor tú lo ves y dices como, no sé, si hay algo que esa vocecita interna te dice como, dale una oportunidad, escúchala, porque puede ser ese salto, ese giro inesperado que cambia tu vida para buenísimo, para mejor de lo que te imaginabas, pero tienes que tener esa apertura y esa disposición a
quizás te vas a desviar un poco del camino, pero ese desvío era lo que tú necesitabas. Total. Yo creo que fue esa apertura y como te digo, no hubiese pasado en mis early 20s. Eso fue algo que como que siento que para mí fue, esos años eran para mí necesarios. Cuando miro atrás digo, gracias a Dios que esa oportunidad no vino 5 años cuando recién había llegado a este país. No, vino después de haber madurado en ese proceso y de creérmela. Es decir, bueno, en un lugar donde hay gente que probablemente tiene mucho más expertise, experiencia, y gente de Ivy League, no hacerme chiquita. Y eso fue muy importante. Y literalmente eso fue lo que me ganó esa pasantía y luego el contrato. ¿Qué pasa después? Porque está como, ok, puse mi banderita, listo, check, ¿no? Como, check, por lo que he luchado casi 10 años, se cumplió. ¿Y ahora qué pasa? Y ahí fue como entrar a esta segunda etapa de la vida, en la que es básicamente la vida del corporativo, la vida en banca de inversiones, horarios de 16 horas, días bastante fuertes, mucha tensión, mucha escuela, muchas habilidades que uno gana. Ahora cuando me veo como empresaria, digo mucho, agradezco eso que aprendí, pero en ese momento, después de varios años de ya estar ahí, se sentía como una cárcel de cristal, una cárcel de oro. Ganaba el paycheck, pero no tenía tiempo ni energía para disfrutar ese paycheck. Y los primeros años todo bien, porque estás como con esta como emoción de, ¿no? Tienes como que el hambre y la energía de que lo puedo sostener. Pero luego te das cuenta de cuál es. En mi caso, me di cuenta muy rápidamente, y después del primero o segundo año, de cuál era la ruta para escalar, ¿no? El corporate ladder, que le llamamos. Y miré mucho a mi alrededor quiénes estaban escalando eso y cómo se veían sus vidas y qué pasaba. Y me di cuenta que esa no era mi definición de éxito. Y ahí fue cuando comencé a decir, oh my gosh, ¿y ahora qué voy a hacer? No solamente porque qué voy a hacer, porque en ese momento ni siquiera sabía cuál era mi propósito. Les acabo de decir que me metí a contabilidad, porque era lo que había asegurado un trabajo. Pero es como esta crisis de identidad, una gran crisis de identidad de no sé cuál es mi propósito. Ahora ya es como la vara ya está alta, ya tengo cosas que tengo que pagar, es como ya voy varios años en esto, ya tengo un estilo de vida específico, es como ¿cómo transiciono? ¿Cómo me reinvento, se puede decir? ¿Y cómo lo hago? Esto pasó aproximadamente 2016-17, me estaba haciendo estas preguntas. ¿Tenías cuántos años más o menos? Tenía 33 aproximadamente. Mira, hola, tengo 33, me estás dando esperanzas. Sí, o sea, super late. No, pero fíjate que yo siento, y me gustaría más bien consultar con otras personas que estén más o menos en la misma. Yo siento que, me atrevo a decir, esta soy yo aquí, hipótesis, que en los 30, tipo early 30s, yo siento que muchas mujeres nos está pasando ese ¿y ahora qué? Es como que ya marqué ciertas cajitas y es como que todo está funcionando, porque lo loco es eso. Yo siento que muchas personas piensan que ese momento es cuando no te fuiste a pique y todo se terminó y estás en el hueco, y ahí es cuando dijiste, ¿y ahora qué? Yo creo que ahí sería como más fácil, porque es como, bueno, ya estás abajo, ahora puedes ir arriba. Pero cuando te pasa al revés, que es como, no, es que en teoría todo está bien, pero no se siente como que está todo bien. Hay algo que me falta, hay algo que no está funcionando, y el estar en esa situación es casi que como me quejo de que la cosa está yendo bien, estoy ganando bien, está todo bien, pero me falta algo. Es como que, me van a escuchar como que, ay amiga, de verdad, te intercambio la vida en cualquier momento, ¿sabes? Esto que has tocado es tan importante, porque esto es lo que yo sentía, y luego lo veo con muchas clientas con las que trabajo transiciones, el hecho de que es como muchas, y yo tenía esta culpa de que no estoy siendo agradecida. Sí. Es como, pero imagínate. Sí. Y es más, cuando lo comencé a conversar en mis círculos más cercanos, creo que voy a buscar hacer otra cosa, creo que lo mío es tener un emprendimiento, no sé de qué, ser mi propia jefa. Algunas personas lo tomaban como, pero si te está yendo muy bien, o sea, ¿por qué cambiarías algo? Esto es lo que yo quisiera, o esto es lo que muchas otras personas quisieran. Y yo creo que para mí fue importante, uno, que dejé de comentarlo. Dejé de comentarlo con mis círculos más cercanos cuando comencé a escuchar esto.
Y luego trabajé mucho esta culpa y dije, no, lo terrible sería que no siga el qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho. Sí. Esta para mí es una de las preguntas que rigen mi vida. Total. Y dije, y ahí fue esto, lo peor que me puede pasar es que ahora en vez de ir a un top 10 de banca, me vaya a un top 20. Si fracaso, pues tendré que ir a un banco de menor categoría. Eso es lo peor que me puede pasar, pero cuando ya le pones esa perspectiva dices, Ni tan mal. ¿Cómo se puede? Tampoco, Sí. exacto, se puede. Entonces, decidí como comenzar a ahorrar, decidí comenzar a crear un plan de acción, pero aquí viene esta parte interesante que lo seguía posponiendo, que cada año venía un nuevo bonus, una nueva oportunidad y decía, bueno, el próximo. Mientras, ahora, hay dos cosas que siempre recomiendo, y especialmente cuando ya estás en tus 30, ya tienes responsabilidades y ya hay cuentas que pagar. Yo no recomiendo que simplemente a la loca renuncies. No lo hagas. El shift que me gusta trabajar mucho con clientes es el trabajo de ahora te está pagando los sueños del siguiente. Exactamente. Ese es. Exactamente. Y yo siento que tener esa perspectiva también quita un poco esa presión de mucho del chip mental es cultural y es de cosas con las que uno creció. Y yo siento que atándolo un poquito a ese sentimiento de me siento culpable por no sentirme 100% bien cuando afuera todo se ve perfecto. Yo siento que viene muchas veces atado a ese mismo haber migrado y todos los sacrificios y todo lo que uno hace y ver que esas generaciones anteriores que es que yo he llegado mucho más lejos en la mitad del tiempo que mis antepasados. Y el yo decidir ahora decir, mira, ya no quiero esto, es casi como que un insulto. Es un casi insulto, como, claro. uno lo ve así, es como, no, ¿cómo me voy yo a atrever a hacer semejante cosa? No tengo que seguir acá. Y eventualmente tener ese raciocinio y esa capacidad de decir, mayor insulto es el yo vivir una vida en donde yo veo atrás y digo, o sea, me arrepiento. O sea, estuve triste, no lo disfruté, fue como, ¿para qué? O sea, ¿a qué costo? ¿A qué costo? Me encanta que digas eso. Totalmente cierto. Y nada, seguía posponiéndolo. Sí, seguía ahorrando, seguía como certificándome, de acuerdo, en ciertas cosas, como decir, ok, de acá qué puedo coger, qué puedo hacer con estas cosas, cogiendo knowledge totalmente diferente a lo que tenía en ese momento. Y pasa un episodio muy importante en mi vida que fue como que lo que me hizo tomar la decisión. Okay. A mi mamá le detectan cáncer terminal, stage 4 de pancreático. Y básicamente nos dijeron solo hay 3 meses de vida, por ahí 4 máximo. Y para mí ese momento fue definió muchas decisiones. La primera obviamente fue nunca más quiero tener que pedir permiso si un familiar está enfermo. Y ahí me di cuenta uno de mis grandes valores. Cuando ahora trabajo con marcas personales, vemos mucho valores, porque tus valores definen los estándares en tu vida. Totalmente. Y libertad de tiempo, libertad de lugar, libertad creativa, para mí son de mis valores principales. Entonces ahí lo reconocí. Y la segunda parte fue como, ok, no solamente no quiero que alguien decida por mí cómo es que paso estos últimos 3 meses, o tengo que pedir permiso, sino el hecho de el tiempo es tan importante. ¿Y qué yo hago posponiendo? Ya voy 2 años posponiendo esta decisión. Es como necesita haber o una fecha, y para mí era o una fecha o una cantidad de dinero ahorrada. A cual llegue primero, ahí es como, aquí está mi renuncia. Y bueno, eso sucedió septiembre de 2019, recuerdo. Obviamente mi mamá falleció, me golpeó mucho esa pérdida, Claro. pero de esa pérdida saqué tanto fuerza para poder decir, no tengo más tiempo. Y algo que cambió muchísimo en ese momento fue el hecho de decir, hoy día puede ser mi último día. Y si hoy día fuera mi último día, fue una pregunta que me empecé a hacer muchísimo en ese momento. Si hoy día fuera mi último día, ¿cómo quiero vivirlo? Estoy contenta con lo que tengo, estoy contenta con las relaciones que tengo, me siento feliz. Y cuando llegas a experimentar una pérdida tan difícil como fue la mía,
te das cuenta de que lo que importa no era el título, no era el dinero. Sí, el dinero hasta cierto punto es exacto. Uno no está diciendo aquí como que no todas acá millonarias. Pero hay un momento en el que es como, importa el momento con las personas que amas, importa sentirte satisfecha con lo que estás haciendo, como que literalmente disfrutar tu vida. Y ahí fue donde dije, ok, la meta es la fecha o la cantidad ahorrada. Y nada, renuncié. No es que tenía un plan perfecto, tenía ya idea de que me gustaría más o menos comenzar a emprender. En ese momento era más como, tal vez era más espiritualidad, meditaciones, tenía algo de business, como que sabía que quería trabajar en negocios, pero no estaba completamente segura. Y pasó COVID, entonces... Era lo que te iba a decir, porque ahorita cuando me dijiste lo de la fecha donde sucede esto con tu mamá, escuché el finales de 2019 y dije, yo sé lo que viene ahí después. Exacto. Wow. Y yo creo que en mi caso, yo sé que para cada persona es distinto, COVID fue una de las mejores cosas que me pudo pasar, porque en vez de irme a Bali a gastarme la plata, me quedé encerrada estudiando y es como, ok, acá enfoquémonos en el curso de marketing, como que comencé también, creo que usé el mismo proceso que usé cuando tuve que elegir una universidad o entender mi ruta. Fue mucha investigación y fue como, ¿qué necesito para poder ser empresaria, aunque todavía esté pivoteando el nicho, porque no estaba muy segura de cómo? Entonces estudié muchas cosas de marketing digital, estudié mucho de negocios digitales, mientras me seguía certificando en breathwork, meditación, en todo esto. Y yo diría que a finales o fue inicios del 2021, que recién lancé un primer programa grupal. Me acuerdo que era negocios con alma y mezclamos todo lo que es los centros energéticos de chakras con las distintas áreas del negocio. Era más como desde esa mirada más holística, no era tanto negocios ni estrategia. Y me di cuenta que me encantaba trabajar con mujeres que estaban emprendiendo. O sea, siempre me ha gustado el hecho de poder decir, más allá del nicho, mi propósito es que las mujeres puedan facturar, puedan aprender a crear dinero a través de lo que tienen, el regalo que tienen para dar en el mundo. Y lo hago ahora de distintas maneras. En ese momento fue que con chakras y las áreas del negocio, y luego evolucionó a hacer solamente estrategias digitales, ventas, marketing digital, luego evolucionó a marca personal, y va pivoteando, pero realmente no pivoteando, va construyendo encima. Entonces, al final la misión es esa, poder ayudar a una mujer que diga en ese momento es mis evoluciones, cómo las facturo, cómo facturo esas reinvenciones, y eso es lo que hago ahora. Me encanta. Mira, voy a retroceder un poquito porque hay un par de puntos. Ese que tú dijiste y lo conecto mucho con esta idea que te digo de cuando tienes ese aha moment de todo está bien, pero hay algo que me falta, tomo la decisión. Y esto de hecho en un evento que en este espacio tuviste hace un par de semanas y ya vamos a adentrarnos allí. Una de las conversaciones que tuvimos en nuestro grupo, o como que mi two cents fue yo entendí que la vida, ella te va a llevar a un punto en donde es como, mira, es momento de tomar esa decisión, es momento de dar ese salto, hacer el cambio, y es como, o tú lo haces, o yo te voy a empujar, pero ¿de qué va a pasar? Va a pasar. Yo te estoy dando la oportunidad de que tú tomes la decisión, pero si tú no la tomas, va a pasar. Y es eso, el abrirnos a las cosas pueden cambiar, escúchate, o sea, no llegues a ese punto o evita llegar a ese punto quiebre de me tengo que pasar el camión encima para yo decir, hay que cambiar. Es como, ya la vida te lo va diciendo poco a poco, pero también muy importante, y yo siento que pasa más de lo que lo hablamos o de lo que se sabe, muchas veces esos puntos quiebres van acompañados con ese tipo de recordatorios de algo que sabemos, pero que yo siento que a veces la vida nos los tiene que recordar de una forma un poco cruda, como para que nos cale el mensaje de hoy estamos, mañana no sabemos, y que la vida es muy corta. Uno siempre piensa que, bueno, tengo 10 años más y por eso terminamos posponiendo, bueno, cuando tengan las tantas cifras, cuando esto, y desafortunadamente a veces pasan estas situaciones que es como, mira, esto no es por mal, sino que es un recordatorio de que esta puede ser tu mañana. ¿Te vas a seguir esperando o vas a decidir
finalmente dar ese paso que no es fácil. Muchas veces uno se lanza medio a la incertidumbre de, bueno, no lo tengo todo claro, no tengo todo, o sea, el plan de 5 años no te lo tengo. Si acaso te tengo el de los próximos 6 meses, pero yo siento que al final vale la pena. Y yo todavía estoy un poco como en ese punto de inicio o de recalcular en el camino, digamos. Ya tú tienes más camino recorrido. ¿Dirías que sí vale la pena? Totalmente. Y yo creo que hay este mito de que cuando doy el salto, ¿no? El hecho de que estoy dejando ese trabajo o tal vez el trabajo desapareció o etcétera, cualquiera sea esa decisión, porque hay una gran decisión que tomar. Uno piensa que ahí se acabó todo, no. El momento, yo diría, más importante es lo que llamamos la zona gris, que siempre veo cuando vemos procesos de evolución. Y esa zona gris es donde realmente tú estás tirando espagueti a la pared. Tú tienes una idea, yo tenía mi pequeño plan, que no salió a la perfección, nunca va a salir a la perfección. Sí. Y entonces las personas que más se lo dudan muchas veces es las personas que piensan que tienen que tener ese plan exacto y que va a salir ese plan exacto. Tú puedes tener un mapa de ruta y normalmente en estos procesos trazamos un mapa de ruta, pero tú tienes que estar abierta a que en ese periodo de la zona gris e incómoda, tú te abras no solamente a recibir, sino a probar. Entonces, el hecho de que yo haya podido evolucionar en esos 5 años a poder ahora ya tener todo este know-how completo, es porque me abrí a seguir aprendiendo, a seguir viendo a dónde me estaban llevando mis clientas, a escuchar a mis clientes, a escuchar el mercado, muy importante, y a escuchar también el hecho de, no porque haya tenido mis primeras clientes en tal cosa, no significa que puedo abrir oportunidades para otras. Entonces, ahora, con lo que tú dices, pienso que vale la pena totalmente, porque nuevamente lo peor que te puede pasar es que ahora tengas data e información para tomar nuevas decisiones, pero no lo hubieses tenido si no hubieses dado ese salto. Muy importante, y no solo eso, algo que también recalco, y a mí me llegó a pasar, o sea, mi periodo COVID, comparto, para mí más bien fue la oportunidad de ver otras perspectivas de, no tengo que quedarme trabajando en un hospital el resto de mi vida, puedo llevar lo que son mis herramientas como psicoterapeuta a mentorías 1-1, a trabajar tu mindset, a regular tu sistema nervioso, a la creación de contenido con marcas de bienestar, pero obviamente todo eso el 2020 fue como, mira, hay este panorama y empezar a ir testeando. Pero algo que a mí particularmente me llegó a pasar, y no sé si en este proceso tú llegaste a experimentar algo similar, es el hecho de que yo, más que el tiempo perfecto, era sentir que era la profesional o la experta total para yo poder empezar a dar esos pasos. Y allí yo reconozco, y esto yo lo he contado anteriormente en el podcast, pero te lo comento acá. Yo recuerdo que al principio, cuando ya tenía más o menos una idea de, he probado diferentes nichos, he probado diferentes cosas, ya he definido como que esto sí, esto no, una combinación de las dos. Y cuando empiezo con el tema de las mentorías, yo recuerdo que una de las cosas que a mí me frenaba un poco, o en donde llegué a compararme, era con otras mentoras, con otras figuras públicas, que yo veía el trabajo que hacían, que me parecía espectacular, y que hacían algo similar en cuanto a mentorías, en cuanto a programas 1-1 o incluso en cuanto a programas grupales que tocaban ese trabajo interno. Y al principio yo me quedaba como, pero ¿qué está haciendo ella que a mí no me está resultando? O como que ¿dónde lo está logrando? Y mi aha moment de hecho fue que yo empecé a ver algunos de estos perfiles y me fui a buscar su background profesional en LinkedIn para ver si, ¿será que me falta una certificación más o un programa más? Y sorpresa, cuando la mayoría de estos perfiles o ni siquiera estudiaron algo directamente relacionado con salud mental o bienestar, o el estudio que tenían, y como lo he dicho antes, lo vuelvo a decir ahora, esto no es por minimizar estos estudios, pero esta persona hizo un técnico y yo hice un bachelor's y una maestría y una licenciatura, y la única diferencia entre las dos es que yo no estoy creyendo o yo estoy pensando no, es que me faltan 3 títulos más,
para yo empezar a hablar de esto, cuando alguien más decidió de que ya yo sé lo suficiente para yo poder lanzarme, y en ese proceso voy a seguir aprendiendo y voy a seguir creciendo. Cuéntame qué opinas al respecto. Me encanta que toquemos este tema, porque ese tema es uno de los bloqueos, yo le llamo bloqueos de mentalidad, bloqueos de identidad, de todos los aspectos de alguien que está en proceso de evolución y que decide que la etiqueta anterior va a ser a cambiarla. Y que especialmente pasa muchísimo con clientas, la mayoría de los clientes son super achievers, o sea, sí, no es por falta de ganas ni falta de trabajo, al contrario. Exacto, eso es lo muy típico de personas que realmente vienen con demasiado background, con demasiada experiencia, que son expertas, y es por eso que yo digo, yo trabajo con expertas, porque con ese tipo específico de mujer vienen todos este tipo de bloqueos. ¿Qué me pasó a mí? Y primero ponerte mi ejemplo. Yo recuerdo que yo sabía, y fue hacer las paces con eso, de que a comparación de todas las que están espiritualidad o holísticas, yo obviamente recién, o sea, te estoy hablando de que yo era la persona más mundana hasta los 33 años en Wall Street, o sea, literalmente. Y mi despertar espiritual comenzó alrededor de los 30, 33, como que realmente fue como esta conexión diferente. Es por eso que me fui, a eso. Pero yo tuve que hacer las paces con decir como, veo a todas estas mentoras afuera, espirituales, holísticas, que tienen años enseñando espiritualidad, que Dios mío, tienen certificaciones de años de tal y tal cosa. Y para mí algo que ahora ya lo veo, ahora que veo marcas personales, es mi especialidad, yo dije, pero ¿qué es lo que me hace a mí diferente? Y es por eso que cuando emprendí con espiritualidad, metí negocios. Porque yo... Tú lo viste, más bien a ti te tocó al revés, tú viste ese diferenciador, no fue como me falta llegar al nivel de ella, sino como que tú viste cómo tú te diferencias. Sentía que me faltaba llegar al nivel de ellas, pero entonces ahí dije, yo primero, o sea, mi programa obviamente era basado, si yo sé 5% más, yo tuve algo que recomiendo muchísimo, mentoría. Yo invertí en mentoría desde el momento en que yo salí de Wall Street. ¿Y a qué me refiero con eso? Dije, si alguien ya recorrió este camino, yo voy a pagar para que me digan. Y grandes de las cosas que se hablaban en estos círculos de mentoría, donde estaba, era básicamente, si tú sabes al menos 5, 10% más que tu cliente, tú puedes estar enseñando desde ahí. Y desde ahí puedes seguir avanzando. Eso me ayudó mucho a decir, eso es lo que yo sé sobre energética, yo he estudiado sobre esto, hagamos un beta. Pero la otra parte fue mi business mind, y para mí era el hecho del océano azul o océano rojo. Y mi business mind era como, pero ¿qué me diferencia de las demás personas que yo estoy viendo en la industria latinoamericana en ese momento? Y para mí es, yo traigo la parte de negocios, tal vez no el background de negocios digitales, porque me estoy certificando en eso en ese momento, lo había hecho durante COVID, pero lo que yo traigo es toda esta manera de pensar estratégicamente que aprendí en banca de inversiones, que es un set de skills muy específico, no solamente sistemas, sino la estrategia, estructura, una visión 360 de cómo armamos un negocio. Y ahí fue donde dije, si yo sé esto, tal vez ahorita estoy medio peleada porque yo terminé en burnout después del corporativo. Estoy un poco peleada con los business, pero no puedo negar que son habilidades que traigo. ¿Por qué no lo mezclo? ¿Por qué no mezclo espiritualidad con negocios? Lo que no sabía años después es que eso es poder crear tu categoría única, en lo que hablamos mucho en marcas personales, es súper importante. Y la segunda cosa es, tú no estás, por eso no me gusta tanto ya usar la palabra reinvención, normalmente lo usaba bastante, tú no estás construyendo de cero. Tú especialmente, cuando somos mujeres expertas con años de trayectoria, estamos construyendo encima y necesitamos entender que eso que hemos creado, estudiado, es un asset que se tiene que empaquetar y presentar de una manera diferente porque es parte de esa expertise que se trae. Mira, me parece que es el segue perfecto, y solo porque ya tuve la oportunidad de tener una probadita de esto nuevo que vas a traer. Pero siento que esto es gran parte de lo que traes con The First One. Y me encantaría, en especial, esto que está iniciando, para que quienes están viendo o escuchando este episodio sean de los primeros
que se enteren todo lo que vas a estar trayendo con esta nueva idea, este nuevo concepto. Háblanos un poco primero de dónde surge este nuevo nivel, porque como bien lo dices, no es empezar de cero y me encanta esa perspectiva. ¿De dónde nace esta idea y qué podemos esperar con ella? Cuéntanos un poco. Hace años le daba vueltas al hecho de crear una comunidad. Y tenía muchas ideas, se me ocurrían muchas cosas, pero para mí, más que comunidad, hay una palabra muy importante para mí, que es legado. Es como ahora a los 40, realmente sí me importa mucho mirar hacia adelante y decir, ok, no solamente eso que voy a hacer en 5 o 10 años o cuánto voy a facturar, es qué estoy creando a largo plazo y cuál es la visión a largo plazo de lo que decido construir. Entonces, la palabra legado comenzó, yo diría, muy fuerte hace varios años. Pero en este último es como, ok, es una comunidad tal vez, ok, una comunidad, pero realmente hay que llamarlo por lo que es. Mi mente es súper ambiciosa, quiero crear un movimiento. Me encanta. Antes de un movimiento tiene que existir una comunidad. Entonces vamos por pasos, pero la idea a largo plazo es poder crear un movimiento. Ahora, mientras buscaba el nombre de, ok, pero ¿de qué va a tratar mi movimiento? Y acá hay algo muy importante, tiene que ser algo que me encienda constantemente, tiene que ser algo, y buscaba todas estas cosas y me di cuenta. La mayoría de las mujeres, por no decir todas las mujeres con las que he trabajado alrededor de estos años, tienen algo en común, que son las primeras, ya sea la primera en su linaje, por ejemplo, en mi caso, en estudiar en la universidad, he sido la primera en mi linaje, la primera en tal vez tomar un camino distinto, una ruta distinta. La mayoría de las mujeres con las que trabajo, por no decir el 90%, literalmente han dejado una ruta corporativa y han decidido comenzar a emprender sus propios negocios o crear una marca personal y facturar a través de eso. Pero es las primeras en algo. Y para ser las primeras, la característica principal es coraje. Tienes que tener el coraje para seguir esa ruta Totalmente que nadie más quiere seguir o que la ven difícil. Entonces, la idea una vez que encontré ese punto, es que dije, ok, mi comunidad va a ser llamada The First One, es el tipo de mujer que quiero. Y algo en lo que creo muchísimo, especialmente en los últimos 2 a 3 años, donde ha cambiado casi todo mi negocio, es el concepto de nuestra marca personal es un vehículo de libertad. Me encanta. ¿Y por qué lo veo de esa manera? Porque durante los primeros años que construí mi empresa, y literalmente todo ha sido a través de redes sociales, lo que me di cuenta fue que yo no estaba trabajando en mi marca personal. Yo estaba trabajando más la experta y el tag y te ayuda a facturar tanto y no sé qué, pero no realmente construyendo, diseñando una marca personal. Y luego 2023 es que llega, soy mucho de estar mirando el mercado hacia dónde va y comienzo a darme cuenta del nuevo concepto de marca personal, de personal branding, me certifico en esto y me doy cuenta, ok, cambiamos completamente de nivel cuando dejamos solamente de ser la experta de categorizarnos en un nicho y un servicio y comenzamos encima de eso a construir lo que es la identidad de la marca y lo que es la parte de liderazgo de líder. Entonces, normalmente arquetipos que trabajo es mujer, experta y líder, son todos los que existen como marca personal dentro de nosotras. Y es ahí donde digo, ok, vayamos ahora a realmente crear más programas, más contenedores, más servicios en los que sí veamos facturación, pero la facturación es un resultado de qué bien trabajada está tu marca personal. Ok. Entonces, dentro de The First One lo que queremos traer realmente es cómo podemos tener más eventos, más reuniones, más actividades o servicios para mujeres que no necesariamente están en transición, pero que deciden tomar un camino distinto, que deciden ser las primeras en algo. ¿Qué habilidades necesitan? ¿Qué habilidades yo necesité? Y en el core de eso siempre va a ser una marca personal, porque tu marca personal te va a permitir evolucionar constantemente sin sentirte que estás empezando de cero. Yo pienso, por eso creo que es uno de los assets más importantes para cualquier mujer en esta época, especialmente en esta época. Me encanta y sobre todo me gusta esta definición que le das. Uno, porque yo siento que el término marca personal creo que ha tenido como diferentes definiciones en los últimos años y me encanta esta que no es, o sea, sí, obviamente el tema de la presencia digital y las redes sociales ayudan, pero el entender que son más un vehículo que todo lo que uno es. Yo siento que muchas personas, así como nos ha llegado a pasar con
yo me identifico como la accountant, la terapeuta, la esto, y si de repente hay un shift en donde ya esta no es mi identidad principal, sigue siendo parte de mí, pero no es quien yo soy, quién soy ahora, siento que similarmente ha venido pasando con el tema de la marca personal, que para muchas personas es como, todo es un uno, es como que quién soy yo como marca personal, como presencia digital en las redes sociales, eso es todo lo que yo soy, y es como, si mañana se cae Instagram, entonces tú dejaste de existir. Si mañana ya no tienes una presencia digital porque, no sé, el internet, tantas cosas están pasando en el mundo, eso significa que ya no tienes un negocio, eso significa que ya no tienes una presencia, eso significa que ya no monetizas. No. Entonces también como que el aclarar un poco realmente qué vendría siendo o cómo debería tratarse el concepto de una marca personal. Y también me gusta esta idea de darle su puesto y reconocimiento a ese ser las primeras, porque así como dijimos al principio del episodio, ya se ha normalizado tanto que, bueno, todo el mundo emigra, es como, eso no significa que sea fácil y que se hace de un día para otro. Lo mismo con el tema de ser las primeras, o sea, tú ahorita lo decías de que fui la primera en ir a la universidad y estaba como pensando en mi contexto de... ¿En cuántas cosas has sido la primera? Y que a veces no me doy cuenta, o sea, a mí me pasó de que sí, hay otras mujeres en mi familia que llegaron a ir a la universidad, pero yo soy la primera que tiene una maestría. O incluso el año pasado, que para mí esta fue una que me tomó tiempo el integrar esa parte y estar orgullosa de ello, en lugar de casi que como que jugarlo chiquito, por diferentes procesos y temas, nos dio la oportunidad, pues lo veo así, de un nuevo negocio junto con mi esposo, pero el yo decir, la que puso la mitad de ese capital fui yo, y vino de mi bolsillo, y lo digo con orgullo de, esto es mío, esto no es como por matrimonio o porque lo heredé, y obviamente eso también tiene su valor y lo aprecio, pero es el decir de, esto lo hice yo. Y como dices tú, hay tantos otros ejemplos que estoy segura que toda persona que esté viendo este episodio, yo estoy segura que pueden identificar algo, pero es no nos detenemos a darle ese espacio, esa relevancia de... Es importante. Es totalmente, es como, y yo siento que hay una característica muy importante en este tipo de mujer, que cuando hemos sido las primeras en algo, especialmente en temas de linaje femenino, que es muy importante, tenemos que darnos cuenta que las barreras que estamos saltando y obstáculos son mucho más realmente difíciles que alguien que sabe que hay referencia. Poder construir algo sin referencia es súper difícil, y ahí es donde tenemos que decir con mucho orgullo, soy la primera a haber construido algo sin tener una referencia en mi círculo más, en mi círculo más cercano. Y ejemplos de mujeres con las que he trabajado que son las primeras van desde sí, la primera en la universidad, la primera en ser empresaria y atreverse a hacerlo, la primera en dejar una relación tóxica y romper el patrón, la primera, obviamente la de inmigrar, si es que fue, la primera en decir, ¿sabes qué? Tengo un 401k, que tal vez otras mujeres poder tener su propia cuenta bancaria, tal vez, Totalmente. ahorrar. Entonces, creo que todas acá tenemos algo de hemos sido las primeras. Entonces, más allá de llevarlo desde solo latinas, lo veo desde como mujeres, todas hemos sido las primeras en algo. ¿En qué has sido tú la primera que ha tenido que tomar una decisión que marca una nueva trayectoria y en la que no has tenido referencia? Cuando trabajamos con ese tipo de mujer, los obstáculos en términos de mentalidad son totalmente distintos, y viene esta parte que tú dices de cómo lo minimizamos. Sí. Y eso es súper importante porque no hay que minimizarlo. Entonces, cuando llegó a mí el nombre, es como, esto es. O sea, todas las piezas se unieron y fue, esta es la comunidad que quiero crear, este es el movimiento de mujeres que quiero crear, que abarca, obviamente, ahorita más desde la marca personal, porque es en lo que soy experta, pero que no se cierra a poder decir, vamos a recibir personas que tal vez puedan hablar de otros temas importantes para este tipo de mujer que es la primera. Entonces de ahí viene, y muy emocionada con ese nuevo proyecto. Es un nuevo proyecto que lanzamos hace unas semanas en Nueva York. Semanas en Nueva York. Estoy haciendo ahora una cena en Lima el próximo lunes 23. Más enfocada ya en marcas personales, pero presentando en la comunidad, y la idea es poder tal vez ir a diferentes ciudades y tener estas cenas con mujeres donde podamos compartir en qué hemos sido las primeras, y nutrirnos y tal vez aprender cosas que son necesarias para seguir siendo las primeras y seguir abriendo
estas nuevas líneas de tiempo en nuestros linajes, en nuestras familias, en nuestros entornos. Wow, me encanta. Obviamente, y esto lo dijimos justo antes de prender la cámara, podemos estar aquí por horas, claramente, pero para tratar de estar con el tiempo, ya casi estamos en el 1 hour mark, me gustaría que nos dejes primero, para aquellas personas que con este episodio dicen, es que yo quiero trabajar con ella, cuéntame, y todo lo vamos a dejar en la descripción del episodio, sea que lo estén viendo por Spotify, YouTube, Apple Podcasts. Cuéntanos un poco de tus ofertas actuales, cómo te podemos contactar, cómo podemos trabajar contigo. Me encanta. Bueno, primero me encuentran en Instagram, ese es como ahorita el lugar donde estoy constantemente activa, ahí en Clau Romero. Y lo que yo les diría es, si te gustó algo de esta conversación, lo primero es inscribirte a mi newsletter. Ahí es donde lo doy todo. En Instagram solo vas a ver pequeñas partes de mi vida, pero en el newsletter es donde voy a profundidad en todos estos temas súper importantes, desde marca personal a evoluciones, pivots en carreras, emprendimiento, y luego obviamente los servicios que tengo son bastante especializados. Me encanta el 1 a 1, es algo que amo. Yo diría el 1 a 1 siempre está abierto en mi mundo. Pero luego tengo algunos programas que son más seasonal, grupales, de marca personal. Entonces va a depender mucho, en primer lugar, el newsletter. Perfecto. Y yo sé que esta puede ser un poquito complicada en cuanto a elegir una o dos, pero de todo lo que hemos comentado, o quizás algo que no nos llegó a dar chance de comentar, si tú quisieras que quienes están viendo o escuchando este episodio se queden con una o dos lecciones, señales, como este es tu recordatorio de, ¿qué les dirías? Da el salto. Me encanta. Da el salto. Me encanta. Ya escucharon por acá, Clau, de verdad que agradecida, súper feliz de haberte tenido en este espacio. O sea, eres alguien que de verdad vengo siguiendo tu trayectoria desde hace un tiempo, te admiro, me encanta todo lo que haces, siento que eres un referente para quienes tenemos la dicha de conocerte más personalmente, pero como mujeres, como inmigrantes, como latinas, como dueñas de negocios, emprendedoras, de verdad que amo todo lo que haces y ya quiero ver todo lo que vas a continuar construyendo sobre esos peldaños, así que gracias nuevamente y gracias por toda tu sabiduría y todo lo que has compartido el día de hoy. Gracias. Así que bueno, para aquellos que están viendo o escuchando, recuerden por Spotify, YouTube o Apple Podcasts, en la descripción van a tener la cuenta de Clau, van a tener el acceso al newsletter para que se registren, estén pendiente de todo lo que esta mujer va a seguir trayendo para nosotras. Y como siempre, les agradezco que nos acompañen en otro episodio de Esperando la Señal. ¡Nos vemos! Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.